Primero una rectificación es Eduardo Ferrero, ¿no? Por supuesto, a quien conocemos, ¿no? Mucho y le damos la bienvenida, ¿no, Raúl? Lo que pasa es que los Ferrero pues son tantos que a veces, ¿no? Hay unos duendecillos que nos ponen los nombres que no debe ser ex canciller de la República. Jurista, muchas gracias por estar con nosotros. No hay ningún problema, encantado de que me confunda con un buen pariente, el primo Raúl, a quien estimo mucho. Porque ahora hay parientes que no se están llevando bien, definitivamente. Sí, ¿no? En nuestra clase política no se están llevando tan bien como los Ferrero. De mi familia. Bueno, lo primero, ¿hay algo bueno que destacar en esta situación de manera institucional, constitucional, jurídica? ¿Qué deberíamos decir? Yo creo que dentro de la crisis política seria que todos lamentamos, obviamente, y por la cual estamos muy preocupados, lo más importante es que la renuncia y la transferencia del poder al próximo presidente sea hecha de manera constitucional, siguiendo los mecanismos de la Constitución, de forma democrática. Porque primero... Y a partir de hoy día, si vemos los hechos a partir de hoy día, olvidemos el pasado, pues se está actuando así. De un lado, la Constitución señala que si el presidente deja el cargo, asume el primer vicepresidente de la presidencia de la República durante el periodo que falta del mandato presidencial. Aquí hay una renuncia precipitada por una insostenibilidad política y una renuncia que es aceptada. Entonces, eso constitucionalmente es, digamos, una buena noticia en términos institucionales. Así es, primero que así es. Aceptada, y segundo, aceptada porque iba a ser presidente, ya lo dijo el señor Vizcarra hoy día por el tuit, y eso se esperaba que iba a ser así. Y de otro lado, el Congreso ya adelantó, a través del grupo de voceros, que va a aceptar la renuncia planteada por el presidente, y evitamos la discusión de la vacancia, con lo cual va a ser una transferencia más ordenada y más rápida. Porque aparte, ya no vayamos atrás, pero el tema de la vacancia estaba de todas maneras... bajo una sombra de cuestionamientos. O sea, muchos juristas no se manifestaron de que en realidad aquí no aplicaba una vacancia como tal, porque el presidente debería estar muy blindado, ¿no? En términos de sus funciones, y las causales de vacancia están muy bien establecidas en el artículo 117. Creo que no están tan bien establecidas, porque mientras persista esta incapacidad moral permanente, no están tan bien establecidas. No, es una figura jurídica muy amplia, sujeta a interpretaciones, y acá se ha dado eso, evidentemente, ¿no? Entonces, si evitamos esa discusión de interpretación de lo que dice la Constitución, que se entiende por vacancia permanente, y otro lado, si evitamos una confrontación del Congreso nuevamente, discutiendo entre la oposición y el gobierno, y entre los propios congresistas, si eso se evita, y se hace una transición democrática rápida, en buenos términos, como sería aceptar la renuncia, esto obviamente beneficia a la democracia en el Perú y además contribuye a la imagen más positiva del país en el exterior. Lo otro no es ilegal, la vacancia también es legal. Ambos son mecanismos legales, la renuncia o la vacancia. El presidente ha renunciado, ha hecho bien en renunciar, no le queda otra alternativa realista, y el Congreso ha decidido aceptar la renuncia. Entonces, en ambos casos estamos encauzando, digamos, dentro del marco de la crisis, encauzando positivamente la transferencia del poder al presidente Vizcarra. Pero siempre vas a tener este punto ciego, esta trampa ahí en la pista de las instituciones, que sería esta vacancia, ¿no? En estas circunstancias. Kuczynski ahora terminó su alocución refiriéndose a lo que él considera deben ser reformas constitucionales y legales para no volver a caer, ¿no? en esto mismo. ¿Se va a poder llegar en algún momento a una clarificación de este artículo 117? Bueno, eso depende pues de nuestros congresistas, ¿no? De la buena fe con que se actúe frente a crisis políticas. Evidentemente, cuando sale una reforma a la Constitución, este es un tema que debería ser trabajado y explicitado de una manera más clara, para evitar eventuales abusos frente a esta figura. El presidente renuncia y se anuncia un poquito antes un proceso de desafuero que incluye a 2 congresistas oficialistas, uno de ellos vicepresidenta de la República, que no es mencionada directamente en los audios, estos famosos, sin embargo, estaría pues a punto o entraría pues a un proceso de desafuero. ¿Esto cómo pinta para una nueva administración en ese caso? Bueno, están poniendo las cosas un poco difíciles. A mí me ha sorprendido, la verdad, que entre en el desafuero la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, dirán porque estuvo involucrada, porque habló en nombre del gobierno el día de ayer. Pero, en fin, eso es será materia de investigación, ¿no? Pero, lo que tampoco sabemos, además, porque Mecha Arauz tiene 3 cargos distintos.
No sabemos que algo que es muy importante, si mantendrá o no el cargo de vicepresidenta, de segunda vicepresidenta. ¿Te pueden desaforar como congresista y mantenerte como vicepresidenta? ¿Por qué no? Son cargos diferentes. Son cargos diferentes. ¿El Congreso está en capacidad de vacar a la vicepresidenta? ¿Cuál es la figura ahí? No. ¿O el desaforo puede incluir la vicepresidencia? No. ¿O la vacancia, inhabilitación? no, vamos en orden. A ver. La vacancia está referida al presidente de la República, no a los vicepresidentes, quienes están ahí para reemplazar al presidente. Si ese vicepresidente se convierte en presidente, entra obviamente a la de la vacancia, la renuncia, toda la figura presidencial. y tiene todos los poderes para ejercer la presidencia. Mientras no sea presidente, yo creo que no cabe la vacancia. La Constitución no habla de vacancia a los vicepresidentes, que no ejercen funciones. ¿Y un desafuero para congresistas solamente? Para congresistas, así es, efectivamente. Pero a mí lo que me preocupa es las repercusiones que esto tiene a nivel internacional. ¿Qué impacto tiene internacionalmente la imagen del Perú en el exterior? Y en la medida que no haya una alteración del orden constitucional, que no ha habido, porque está actuando conforme a la Constitución, y en la medida que sea una transición hacia el nuevo presidente de manera rápida y lo menos polémica posible, eso contribuye a darle estabilidad al país frente al exterior, frente a los gobiernos extranjeros, frente a la inversión extranjera, frente a la economía internacional. Y por eso decía, perdón, para terminar, claro, que la forma en que a partir de hoy se está caminando dentro de esta crisis es la menos mala, por ponerlo así. Muy bien. Es la más adecuada. Para terminar, hablando de la imagen del Perú en el exterior, estaba pues esta cumbre. Se habló incluso, ¿no?, de que si iban a ser tan temerarios de vacar al presidente con una cumbre con estas características, y ahora el presidente de Argentina ha dicho que está considerando su asistencia a esta cumbre. Sin embargo, bueno, esta se sigue organizando. ¿Cuál es el efecto que puede tener esta nueva situación política? Por eso decía yo que la manera en que el Perú, el gobierno peruano, el Congreso peruano, las instituciones peruanas manejen esta crisis en estos próximos días, eso va a contribuir a dar confianza a los jefes de Estado extranjeros que deben ser invitados a la cumbre para mantener su decisión de participar en la cumbre. En todo caso, se comienza bien en medio de una situación difícil. Dentro de una crisis se está empezando de la manera más adecuada posible, y mientras eso suceda y esto siga haciéndose de manera constitucional, democrática, no habría razón para suspender la Cumbre de las Américas ni para aplazarla. Ahora, hay que ver cómo reaccionan los estados, los jefes de gobierno, como digo, frente a la cumbre, que es pronto, que dentro de 3 semanas. Pues si el Perú mantiene la misma posición y esto se hace de manera ordenada, no habría por qué suspender la cumbre, que es un evento internacional, ya convocado, ya preparado, y tenemos una Cancillería profesional que sigue trabajando, que es la que ha preparado realmente la cumbre. La cumbre no la preparan los ministros, la preparan los funcionarios diplomáticos. Los ministros y los presidentes obviamente son los que toman las decisiones finales. O sea, hay que confiar que tenemos una buena Cancillería que nos debe permitir a nosotros poder manejar la cumbre con toda normalidad. Para contribuir a ese objetivo, hagamos las cosas de manera más adecuada posible, tanto por esa razón externa como por razones internas. Claro. Los peruanos estamos hartos de esta situación. Queremos orden, estabilidad, queremos que las cosas funcionen, y además hay que recordar, esto es contradictorio, puede ser, pero hace más importante la cumbre. El tema de la cumbre, ¿cuál es? Correcto. La gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. Así estamos. Por lo tanto, son justo temas que tienen que ir directamente con lo que ha pasado en el país, ¿no? Ahora, hay algo más que yo quería comentarle. Se acaba el tiempo, pero rápidamente. Rápidamente. Tampoco hay que asustarse. Esto no es el único caso en el mundo en que el vicepresidente asume la presidencia. Eso pasó en Estados Unidos con Nixon en el año 74, ha pasado hace pocos años con Temer, que asume la presidencia cuando Dilma Rousseff es destituida. O sea, es un mecanismo constitucional y así hay que verlo. Hay que verlo que es un mecanismo, y lo que interesa es que el Perú se mantenga en democracia y que de esta crisis política aprendan los poderes del Estado y traten realmente de dialogar y buscar una agenda, que podemos decir una agenda común sobre ciertos temas básicos
en beneficio del país. Gracias, y de todos los peruanos. gracias Eduardo Ferrero por acompañarnos esta noche en estos momentos pues complicados, pero finalmente constitucionales. Vamos a continuar ahora, vamos a terminar. Ya nos vamos a despedir. Yo estaba pensando ahora que usted se refería a la cumbre. No cae Nicolás Maduro y cayó Pedro Pablo Kuczynski también, paradójico, ¿no? Bueno, esa es la realidad pues internacional, ¿no? Son circunstancias. Acá lo que interesa, ¿qué cosa es? El gobierno del presidente Vizcarra, que asume la presidencia en 2 días, y tiene un nuevo gabinete, ¿debe cambiar o debe mantener la misma posición frente al presidente Maduro? Es una pregunta que ya están haciendo. Yo creo que debe mantener la misma política, porque es una política de Estado. Es defensa de la democracia frente a un país que está en una grave crisis. Donde el Perú ha asumido un liderazgo particular, es, ¿no? pues, económica, política, con un liderazgo peruano que yo creo que no puede cambiar. Hay que mantener la misma posición, en mi opinión, que ha venido sosteniendo en este tema del presidente ¿Es posible Maduro, que el primer gabinete de Vizcarra mantenga ministros de este gabinete saliente? que yo ¿Qué se sepa, puede nada esperar? lo impide legalmente. Ni siquiera... No, legalmente yo no veo impedimento legal, pero políticamente Claro. es otra pregunta, y eso hay que ver en función de qué gabinete se arma, que esperamos ser un gabinete de consenso en cierta medida, de consenso, cierto consenso nacional, de ancha base, con ministros políticos y no solamente técnicos. En fin, depende un poco de lo que quiera hacer el presidente, casi presidente, digo, el futuro presidente Vizcarra a partir de 2 días, porque se supone que está asumiendo la presidencia el día viernes a mediodía, según lo que se ha anunciado. Entonces, un largo vuelo el que tendrá mañana Martín un largo Vizcarra, vuelo, ¿no? tendrá Seguramente que le pensar dará tiempo. No, pero para hasta pensar. ahora hay también nuevamente un buen inicio. El tuit que ha enviado es positivo. Así es. Ha hablado de la Constitución y de que unión, todo se hace ¿no? según la Constitución y teniendo como objetivo la unidad nacional. Entonces, nuevamente, lo que se está haciendo a partir del día de hoy es lo mejor que se puede hacer dentro de la crisis política. Renuncia del presidente, se acepta la renuncia sin tratar de insistir con la vacancia, ojalá sea así el día de mañana. Confirma que asume la presidencia el señor Vizcarra de manera constitucional, es decir, se está actuando dentro de la crisis política como fueron los mecanismos que establece la Constitución Política del Estado en un marco democrático. Una crisis, pero en democracia. Todo esto es legal, constitucional. Gracias, Eduardo Ferrero, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Qué día tan largo, qué día tan difícil, qué día tan complejo para nuestro país. Esperemos, como lo señala Eduardo Ferrero, que los próximos vayan asentando también lo que finalmente debe ser una transición constitucional. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Muchas gracias. Con estabilidad. Con estabilidad y gobernabilidad, que es lo fundamental para el país. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Regresamos mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Que tengan una buena noche.